17. Hemos visto capítulo por capítulo hasta este momento. Entramos al capítulo 17 del primer libro de Reyes. Y si han notado también ustedes, nos damos cuenta que ahora entra otro profeta a estas historias de los reyes de Israel y de Judá. Dios levantó varios profetas que hablaron a los reyes de Israel y a los reyes de Judá. Desde que Saúl comenzó a reinar, Dios levantó a Samuel, que fue el primer profeta que nosotros leímos. Y este profeta le habla tanto a Saúl como a David. Y después de Samuel, que habló a estos dos reyes, Dios levanta a otro profeta llamado Natán, que también habló con David, pero a él le toca hablar con Salomón. Y luego tenemos a Jeroboam, que recibió la visita de Semaía, un varón de Dios, y le lleva la palabra de Dios, un varón que le da a conocer a Jeroboam que su descendencia iba a terminar siendo devorada por las fieras del campo y por las aves de los cielos. Y Dios envía varios hombres, varios varones, le menciona la palabra de Dios, varones de Dios, que le traen a los hombres la palabra que Dios quiere hablarle al corazón de ellos. Aquí menciona a Elías. Elías, a diferencia de los otros profetas, es un profeta que va a aparecer varias veces en nuestro estudio, un profeta bastante conocido en el Antiguo Testamento, pero también es conocido en el Nuevo Testamento e inclusive es citado por algunos escritores del Nuevo Testamento, entre ellos Jesucristo y el apóstol Pedro, y varios de ellos citan a Elías, profeta de Dios. Recordamos quién está ahorita como rey en Israel, su nombre, el rey Acab. Acab se había casado o contrajo matrimonio con una mujer llamada Jezabel. Jezabel, dijimos que es una mujer diabólica, una mujer que va a ser la que en realidad está reinando en lugar de Elías, y es cuando Dios levanta a Elías para tratar con este rey. Vamos a ver qué le dice el profeta Elías a este rey llamado Acab. Vámonos al versículo 1 de Primera de Reyes. En el versículo 1, capítulo 17 de Primera de Reyes, dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En otras palabras, Dios te manda a decir que por un periodo no va a llover, no va a haber lluvia hasta que yo diga. Eso es lo que el profeta le está diciendo a este rey. Tú serás el rey sobre la nación de Israel, pero quiero recordarte que Dios es el creador de todo este universo, incluyendo esta tierra. Entonces Dios te manda a decir que como el dueño de esta tierra no va a llover por un tiempo. Y su palabra dice que no va a llover y no va a llover. Y eso es lo que le dice Elías. Ahora, el mensaje que Elías da. Elías es una sombra de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista cuando hablaba también hablaba tajante. Hablaba y lo que decía, eso era todo lo que hacía. Y después continuaba su trabajo. Elías aquí solamente le dice lo que tiene que decirle, se retira de la presencia del rey y no dice más. Y es bueno para nosotros eso, porque cuando Dios nos dice quiero que hables en favor mío, Dios nos dice que hablar y no podemos hablar más de lo que Él nos da, ni más ni menos. Tiene que ser lo que Dios dice, tiene que ser lo que el Señor ordena, cuando menos eso es lo que la palabra de Dios
enseña en todo su contexto. No hablemos más de lo que Dios habla, no digamos menos de lo que Dios dice. Hablemos toda la palabra de Dios. Pablo le escribió o les dijo a unos cristianos que él no había rehusado darles todo el consejo de Dios. Qué importante es eso, ¿no? Que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Dar toda la palabra de Dios sin quitarle, sin agregarle, tal y como Dios nos la da. Y vemos a Elías como el mismo Juan que va y entrega la verdad. ¿Cuál fue la razón por la cual se distinguió último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista? ¿Cómo es que se distingue su obra y su trabajo? Porque él habló la palabra de Dios y a la gente le decía: generación de víboras, arrepiéntanse. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira de Dios? Arrepiéntanse. Y a los judíos no les gustaba Juan el Bautista, mucho menos cuando alguien estaba viviendo en pecado y Juan venía y lo reprimía, como por ejemplo a Herodes. Herodes, que nos dice en Marcos capítulo 6 verso 17 que el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. O sea, Herodes cometió una infracción moral y fue y tomó la esposa de su hermano y él la tomó para sí mismo como mujer. Y Juan lo confrontó con esto y por eso Herodes lo puso en la cárcel. ¿Cuál fue el término de Juan? ¿Cuál fue su final? Que Juan muere decapitado por hablar la verdad. Juan muere por haber puesto la justicia primero. Y así es Elías. Elías está poniendo la verdad, está poniendo la justicia, está poniendo la palabra de Dios primero, y aquí vemos nosotros que es una clara sombra de quien fue Juan el Bautista. Entonces, hermanos, la primera cosa, hay que hablar la palabra de Dios tal y como Dios nos pide, ni más ni menos. ¿Ven? Primera aplicación, versos 2 nos dice: y vino él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Segunda aplicación que nosotros tenemos esta tarde: la palabra de Dios no es tan solo para darla a otros, sino también es para mí. Vamos a repetir esa declaración. La palabra de Dios no es tan solo para darla a otros, sino también es para mí. También Dios quiere hablarme a mí. No nada más quiere que dé el mensaje, quiere que yo reciba mensaje. Dios no solo quiere que Elías lleve este mensaje al rey, también quiere hablarle a él, porque le quiere enseñar cosas. Cada vez que Dios nos habla es porque nos quiere enseñar algo. ¿Sí estamos de acuerdo? Dios nos quiere enseñar. ¿Con qué motivo le habló Dios a Elías? Para enseñarle a depender de él. Te voy a llevar a un lugar donde tú no vas a poderte sostener, pero yo te voy a sostener. Para enseñarle a depender de Dios, para proveerle y para protegerlo. La primera cosa, le dice Dios: apártate de aquí. En otras palabras, este lugar no es para ti. Este rey se casó con una mujer idólatra, están adorando a Baal. Tú no puedes estar aquí en medio de esta gente. Está practicando cosas abominables y Dios no quería eso para el profeta. Él quería algo diferente, pero él tenía que primero enseñar. Si tú sabes que lo que estás por hacer o el lugar donde estés no le agrada a Dios, apártate de ese lugar. Salte de ahí, corre, huye, haz lo que sea, pero no estés en ese lugar. Lugares que no le agradan a Dios, vámonos a huir, a correr. Sea una situación que nos afecta a nuestro espíritu, corre, sal de ahí, porque la verdad, cuando estamos en esa situación y nos quedamos ahí, sufrimos las consecuencias, y las consecuencias son graves. Dios le da a Elías dirección a dónde tiene que ir. No nomás le dice: salte y a ver cómo te las arreglas.
ve a ver dónde buscas un buen lugar. No, Dios le dice a dónde vaya. Dios le dice que vaya a este lugar en el oriente. Vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Lo envía a un lugar donde hay agua corriendo, donde hay un pequeño arroyo. ¿Por qué lo manda ahí? ¿Cuántos de ustedes captaron lo primero que dijo Elías? ¿Qué iba a suceder por un tiempo? ¿No iba a haber qué? Lluvia, no iba a haber agua. Pero ahí había un arroyo. Entonces Dios para su siervo lo lleva a un lugar donde le va a proveer esencial: agua, un arroyo. ¿Qué más le promete el Señor? Dios no solamente le da dirección a dónde vaya, también le dice que le va a proveer lo necesario para lo físico. Eso está fantástico. ¿A poco no queremos que Dios nos atienda en nuestras necesidades básicas, el beber, el comer, y luego pues disfrutar? Porque la verdad, Dios le va a proveer todo. ¿Qué va a estar haciendo Elías? Está de vacaciones. Está solamente recibiendo de parte de Dios. Fantástico. Ahora, ¿cómo iba Dios a proporcionar estas cosas lo más natural posible? Para beber un arroyo, para comer las aves del cielo que le iban a llevar la comida. Por la tarde unos taquitos de lengua, unas tortas ahogadas. Los cuervos que Dios, y a veces pensamos los cuervos, tan feos que son los cuervos, ¿verdad? Negros, color negro totalmente. No tienen ningún atractivo. Aparte de eso son argüenderos, gritones. Todos, si se ponen a gritar, todo eso es un relajo y cansan. Son malos por naturaleza. Regularmente se están metiendo en las palmas. ¿Para qué? Para matar a las criaturas de los pajarillos. Son malos por naturaleza. Sin embargo, Dios los iba a usar para proveerle a Elías. Eso es fantástico. Por la mañana le iban a llevar comida, por la tarde le iban a llevar comida. Curioso que cuando Dios hace que Noé suba al arca y Noé quiere enviar a una paloma y la paloma no regresa, ¿qué usa Dios? ¿O a quién envía? Cuervos. Y es curioso, ¿no? Lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Dios hasta esos animalitos usa para bendecir a los hombres. ¿Se han dado cuenta en la mayoría de los restaurantes que los meseros se visten de negro? ¿Sí? No les vamos a llamar cuervos, pero les sirven a usted. Y esto es algo para mí como para meditar. Miren cómo Dios provee agua fresca, agua limpia y comida todos los días mientras que estuvo en este lugar. Esto es lo que le quería enseñar Dios a Elías. Confía en mí, te voy a llevar a un lugar donde yo te voy a proveer. Y a veces, hermano, la verdad, cuando estamos en la sequía, estoy hablando de un tiempo difícil. La sequía significa un tiempo difícil, un tiempo de prueba, un tiempo en donde nosotros a veces no sabemos qué hacer, o cómo van a venir las cosas, o cómo se va a proveer. Y Dios ahí está. Estaremos en sequías y no habrá lluvia y no habrá provisión, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo tu Padre. Dios sigue siendo tu proveedor, tu sustentador. ¿Que no nos recuerda todo esto cuando Dios lleva a este hombre al lugar del agua fresca y ese arroyo, ese correr del agua? ¿No nos recuerda el Salmo 23? Cuando la palabra de Dios nos dice que Él nos lleva a las corrientes de agua, que Él nos confortará nuestra alma, refrescará nuestra alma. ¿No recuerda lo que escribió el salmista en el Salmo 23? Dios nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro protector en los tiempos de angustia. Y aquí está Elías en una sequía. No está él viendo todavía el problema, porque imagínense, él está en un arroyo, está recibiendo el agua. Tal vez muchos ya están pasando la difícil por la sequía, pero ahí está Dios proveyéndole a su siervo, proveyendo para él, para el sustento de todos los días.
Verso 5 dice: y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. O sea, Dios en estos versículos nos está en esta noche enseñando que Dios requiere la obediencia a como dé lugar. Su palabra le dijo a Elías qué hacer, y su palabra se supone que nosotros tenemos que obedecerla al momento de escucharla. Aprender la lección, aprender a depender de Dios, obedecer la voz de Dios, aunque lo que oyó le sonara como una locura. ¿Cuándo un cuervo te va a traer de comer a ti o a mí o al profeta? ¿Cuándo eso es algo lógico? Es una locura. Hablando humanamente, es una locura que tú estés esperando a ver qué te van a traer de comer los cuervos, y lo que te traigan, pues ¿cómo te lo van a traer? ¿Ya has visto cómo alimentan los pájaros a sus criaturas? Lo tienen que sacar del buche, todo eso que traen, y así comen las criaturas. Y yo no sé cómo comió Elías, no sé qué es lo que trae. Le dice aquí que le traían pan y carne por la tarde, pero ¿cómo? Qué buena pregunta, ¿no? Sin embargo, no vemos nosotros que Dios está trabajando para que entendamos que esto es algo lógico. Esto requiere fe y requiere obediencia. Las cosas que a nosotros se nos hacen una locura, cuando Dios habla o dice o quiere hacer algo, para Dios es lo más fácil y lo más sencillo que existe. Cruzar un enorme mar para nosotros es ilógico, pero para Dios no. Secar el río Jordán para que el pueblo pasara en seco, para nosotros es imposible, pero no para Dios. Imagínense, los amigos de Elías le preguntan: ¿a dónde vas? Pues voy al río Keriat, y voy a estar ahí por un tiempo y los cuervos me van a traer de comer. Imagínense los amigos, ¿qué dirían? Ya se le botó una canica aquí a Elías. ¿Está loco? Claro que sí, eso es lo que nosotros pensamos, pero Dios dice: confía en mí. El hombre dice: es una locura. Dios dice: confía en mí. Proverbios 3, versos 5 y 6 nos dicen: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no des lugar a que tu opinión se ponga en lugar de la opinión de Dios, o se sobrepase la opinión de Dios. Confía en Jehová, fíate del Señor de todo tu corazón, entrégate a lo que Dios dice de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estas palabras requieren fe. Cuando estamos en sequía y podemos leer esto, pero la importancia no es que lo podamos leer, sino que lo podamos creer. Porque cuando nos están apretando el cuello, manera figurativa, o sea, cuando se siente duro la situación, es cuando necesitamos la fe. Y eso es lo que Dios dice: no uses la lógica, no estés preocupado, espera en mí, reconoce que yo soy y que yo voy a enderezar tu situación. Esto es lo que Dios le dice a Elías: yo te voy a proveer, yo te voy a llevar a un lugar y tú solamente obedece mi palabra. Entonces el arroyo se seca. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios se olvidó de Elías? No, porque Dios dijo que no iba a llover. Por lógica, nosotros sabemos, no va a llover, no va a haber agua ahí, ni en muchos lugares. El arroyo se seca, pero Dios sigue siendo Dios. ¿De dónde va a proveer el Señor? Uno se pregunta: ¿pero de dónde? ¿Cómo le va a hacer el Señor? Él es el Señor. Amén. Y lo que el Señor está haciendo, Él sabe cómo hacerlo. Sale un día Elías a tomar agua y se da cuenta que no
no hay agua, que el río está seco. Obviamente no ha llovido. ¿Y ahora qué? Es la pregunta. Cuando tú no ves la solución, cuando tú ves el problema solamente y no puedes mirar al Señor, las cosas se ponen mucho más difíciles. Cuando tus ojos no están en el Señor, la situación se va a aparecer como que se multiplicó varias veces. Se queda sin agua Elías, pero su fe sigue en pie. Él sabe quién es Dios. No más agua, no más comida, no más cuervos. ¿Ahora qué? Salmo 37, versículo 5. Dice este salmo: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos están en sequía en sus días? Están pasando el momento difícil, la situación es delicada. Qué difícil es nosotros cuando estamos pasando por esas situaciones. Les compartí aquella vez que mi esposa se puso bien mala. Les digo la verdad, yo les confesé a ustedes que se me cerró todo. Es difícil estar en una situación en donde tú piensas que tu ser querido ya no va a estar contigo. De verdad les digo, yo pensé que mi esposa se me iba. ¿Oré? No. ¿Recordé al Señor? No. Yo sé lo que dice la palabra de Dios. Yo sé, pero el dolor y la tristeza de verla y yo sin poder hacer nada, eso fue lo que causó ese sentir. Y claro, les compartí que le pedí perdón al Señor por no haber orado, por no haber pedido su ayuda. Pero eso es lo que debemos de hacer. Y es tremendo pasar por una situación así y no puedes acordarte en ese momento de lo que es verdadero, lo que tienes que hacer. Y no quiero que mi esposa vuelva a pasar por esa. Pero si en caso de que pasara, o ella o yo, la oración es importante, la fe es importante, la confianza es importante. Porque vienen los desiertos, se acaba el agua, se acaba la comida, ¿y luego qué? Recordemos que Dios sigue siendo Dios, hermanos. Que Él no va a dejar de bendecirnos, Él no va a dejar de amarnos. Sigue siendo Dios. Y si Dios es amor, su amor sigue para nosotros igual. Tengamos o no tengamos. Vámonos al versículo 8, donde dice: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjese, no pasó mucho tiempo y Dios le da a Elías una respuesta quizá a lo que él ha estado padeciendo: falta de comida, falta de agua. ¿Qué notamos aquí en estos 8 versículos ya? Que Elías tiene una relación con Dios, que Elías tiene comunión con Dios constante. Viene la palabra de Dios a él y él la da. Viene la palabra de Dios para él y él la recibe y aprende. Viene la palabra de Dios y le vuelve a instruir que se levante, que se vaya a cierto lugar para que él sea provisto de sus necesidades. ¿Y a dónde lo envía? Lo envía no a una ciudad israelita, no lo envía a una ciudad donde hay mucha ayuda de los judíos, lo envía a una ciudad gentil, a una ciudad en donde está una viuda gentil. Esta porción de la Biblia es bien conocida para los judíos. En los tiempos de Jesús, los religiosos conocían esta historia al pie de la letra. La viuda de Sarepta, de la ciudad de Sidón. Un día Jesús está leyendo el pergamino en donde la palabra de Dios está en Isaías diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los paralíticos y todo esto, y a predicar a los pobres el reino de los cielos. Y cierra el rollo y va y se sienta, les dice primero: esta escritura se ha cumplido hoy ante sus ojos. Y cierra el pergamino, va y se sienta.
y murmuraban los hombres. ¿Qué historia saca el Señor Jesús? En realidad saca dos historias, pero saca dos historias porque los judíos no creyeron en Jesús, lo rechazaron, y Jesús habla de esta mujer viuda. Había muchas mujeres viudas en Lucas capítulo 4 de la historia. Ahí nos dice que ahí Jesús les dice, hubo muchas viudas en Israel en ese tiempo, pero Elías no fue enviado más que a una viuda, pero no era judía. Y luego menciona otro personaje también gentil, creo que es un rey gentil que tenía lepra, si ustedes se acuerdan la historia, y lo envió a este hombre. O sea, está hablando de que los gentiles rechazaron al Mesías y que ahora el Mesías va a los gentiles. Esta es la historia de esta mujer viuda. Y yo y usted debemos darle gracias a Dios por esta historia, porque nosotros somos gentiles, nosotros hemos creído en Jesús, y es hermoso lo que el Señor usa para recordarnos a nosotros cuánto nos ha amado el Señor a nosotros los gentiles, que aunque fue primero a los de su casa a predicarles el evangelio, al haber sido rechazado, vino y nos trajo a nosotros las buenas nuevas de salvación. Yo doy gloria a Dios por eso, porque un día creí, porque un día fui alcanzado por la gracia de Dios. Y en Lucas la enseñanza viene a ser eso: la casa de Israel rechazó, pero los gentiles recibieron. Ahora, la situación: Dios envía a Elías a la casa de una mujer viuda. Luego nosotros tenemos que pensar la situación. ¿Qué tanto le puede proveer una mujer viuda a Elías? Viuda significa que perdió su marido. ¿Cuánto tiempo hace que lo perdió? No nos dice la escritura, pero es una mujer viuda. Y regularmente las mujeres viudas quedaban solas, abandonadas, quedaban sin que tuvieran un ingreso. Tenían que trabajar, tenían que hacer lo posible para que ellas hicieran su vida. Más si la viuda se quedó sin familia, o si la familia del esposo no la quería, era abandonada completamente. Pues vamos a ver lo que la historia nos dice, porque esto se pone muy bueno. Verso 10 nos dice: entonces él se levantó. Fíjese cómo ya es la segunda vez que Elías oye la voz de Dios y obedece la palabra de Dios. Buen ejemplo de obediencia. ¿Cuántos queremos ser así? Ser obedientes a la palabra de Dios en cuanto Dios nos dice, y luego hacerlo. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que bebas. Es el versículo 10. ¿Sabes qué? Tengo sed, regálame un vasito de agua. Y ahí va la mujer, yendo ella a traérsela. Él la volvió a llamar: espérame. De una vez me traes un bocado de pan de tu mano. Es lo que le dice Elías a esta mujer. Interesante, como les digo, la historia, porque esta viuda no tiene nombre. No nos dice la escritura quién es, cómo se llama, qué edad tenía. No nos dice absolutamente nada personal de ella, solamente que era viuda. Pobre viuda. Pero sirvió al profeta de Dios. Recibió la visita del varón de Dios y ella estuvo ahí para darle de lo que ella tenía. Qué importante eso, ¿no es? ¿Verdad? Dar nosotros de lo que tenemos al que necesita. Y nosotros nos damos cuenta, en nuestra casa tenemos mucho, pero mucho. Y podemos dar a otros. Podemos estirar la mano. Todas las cosas que Dios nos ha dado, no nos las ha dado para solamente gozar de ellas y disfrutar de ellas y decir: ay, qué bueno es Dios. No, Dios nos ha dado a nosotros, nos ha bendecido para que en retorno también nosotros bendigamos a otros. Es más, les digo a todos ustedes, y me recuerdo a mí, que Dios nos ha dado más de lo que merecemos. ¿Pero para qué nos lo ha dado? Para que nosotros podamos bendecir a alguien más.
Cada uno de ustedes busque cómo estirar la mano, cómo bendecir a otros. Ese es un acto cristiano, ser dadivosos, seguir el ejemplo de Jesús. Claro, no vamos a hacer un milagro de multiplicar los panes y los peces, pero si Dios nos pone en un lugar donde podemos bendecir, deberíamos de hacerlo. Y sin preguntarle a nadie, solamente con la dirección de Dios y ayudar a aquella persona necesitada. Entonces esta mujer recibe al profeta, le sirve con lo poco que tiene y es un buen ejemplo para ti y para mí. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Fíjese que no le dice no tengo nada para ti, le dice no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea que su necesidad era tan grande que ese era todo lo que podían comer. Un pan que saldría de un puñado de harina, un puñado viene siendo una mano de harina con un poco de aceite para una torta, y de ahí iban a comer ella y su hijo, y luego ya no tenían más, se iban a morir de hambre. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Viuda sin nombre, lista para servir, pero también dispuesta a ofrecer lo que tiene. Porque ella responde: mira, ¿sabes qué? Te digo la verdad, en el nombre del Señor te digo, no tengo nada más que esto. Y eso fue suficiente para que Dios hiciera un milagro. ¿Qué tienes ahí? 2 peces, 5 panes. Fue lo que un día le dijeron a los discípulos. ¿Y qué hizo Dios? Multiplicó eso y alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Tremendo milagro. ¿Qué tienes ahí? Un puñado de harina y un poco de aceite para una torta para mí y para mi hijo. En tiempos de sequía lo más lógico es cuidar lo que tenemos. En tiempos de sequía nosotros vamos a distribuir lo que tenemos nuestro o vamos a cuidar a los nuestros. Eso es algo que podemos meditar. ¿Qué vamos a hacer? Llega este hombre bien alimentado, todos los días comió, todos los días bebió. Elías, robusto, fuerte, fornido. Llega a una pobre viuda, pobre, sin nada. ¿Qué en eso supone que tiene que ser al revés esto aquí? Que el ministro le sirva a la persona necesitada. ¿Qué acaso no es la idea? Nosotros tenemos a los ministros como siervos de los demás, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué? En muchos lugares usted mira a los ministros bien vestidos, bien alimentados, gorditos. Los mira usted bien protegidos de la intemperie bajo sus techos de casas lujosas, carros súper hermosos, casas grandes, pero no se compadecen del necesitado. Al contrario, como que absorben más de la gente y usan la palabra de Dios para quitarle a la gente. Y eso es algo terrible, que cuando estén en la presencia de Dios, yo no quiero estar en sus zapatos. Óyeme, te di, pero ¿para qué te di? No para que le quitaras más a la gente, sino para que lo usaras para bendecir a la gente. Y es verdad, hermanos, muchas iglesias tienen pastores aprovechados. Muchas iglesias tienen pastores gorrones. Y aparte de todo se quejan, quejumbrosos con la gente, en lugar de ayudar, en lugar de bendecir. Proverbios 14, versículo 21. En este proverbio nos dice así la palabra de Dios. Proverbios 14, 21 dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Alguien dijo una vez que nosotros
en Estados Unidos, comparados a muchos otros países, los más pobres en este país son ricos en otros países. Tenemos tanto. Todos tienen carro aquí, ¿sí? Gente que no tiene carro. ¿Tienes una silla en tu iglesia donde te sientes? Yo tengo una hasta para escoger, donde sea. ¿Hay luz en tu iglesia? ¿Hay alfombra o piso nuevo? Si vieras cómo algunas personas se van caminando por millas y millas y millas para llegar a la iglesia el domingo, y luego llegan a unas bancas que son hechas de madera, se van sin zapatos, están en una palapa, como quien dice, cuando llueve se mete el agua, no hay micrófono, no hay sonido, no hay instrumentos de música como los que tenemos aquí. Sin embargo, esa gente es feliz, bendecida, porque van a adorar al Señor. No están buscando a ver qué sacar de la iglesia, sino a ver qué dar. Como decía el domingo, estamos mal acostumbrados en este país con eso de la iglesia. Una iglesia en cada esquina, estilos diferentes, tamaños diferentes, y ahí estamos nosotros descontentos. Vemos nosotros aquí que Elías debía de haberle dicho a la mujer: ¿sabes qué? Déjame ayudarte. Yo lo hago, yo lo preparo para ti. Siéntate tú con tu hijo, descansa, yo te ayudo. Pero no hizo eso, ¿verdad? No hizo eso. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más. Porque este es su nombre de Dios. Va a ser mucho más que eso. Verso 13. Elías le dijo, y usa unas palabras que regularmente las vemos en la palabra de Dios, con los hombres de Dios o con los mensajeros de Dios o los ángeles de Dios, que usan el mismo término, que dice: no tengas temor. Mujer, no tengas temor, le dijo el ángel a las mujeres que fueron al sepulcro cuando vieron la tumba vacía. No tengan temor. Jesús le dijo a sus discípulos: no tengan temor. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Y cada vez que Dios quiere hacer algo, primero nos dice: hey, no tengas miedo. No tengas miedo. Dios va a hacer algo cuando escuchas eso. No tengas miedo, no estés preocupado, no estés acongojado, no tengas temor. Le dice: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel así ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es una fe que vemos en Elías en Dios. Como hombre de Dios, él está tratando de animar a esta mujer de que Dios está en control de su vida, de su situación. Que fue enviado Elías ahí por Dios para hacer un milagro en su vida. Y Elías trajo como se puede decir, una conjetura de todo esto, porque Elías, cuando oye lo que Dios dice: te voy a llevar donde alguien te va a proveer, y mira a esta viuda con ese poquito puño de harina y el aceite, va a decir: ¿cómo me va a proveer esta mujer? Si a duras penas tiene para ella. Pero esa es la fe de Elías, que él sabía que Dios iba a producir un milagro. ¿A poco no queremos lo mismo nosotros? Podemos tener poquitos ingredientes en nuestra vida de las cosas que decimos no tenemos suficiente, pero confiemos en Dios porque Él hace milagros. ¿Sería Dios que le reveló a Elías lo que tenía que decirle a esta viuda para que la viuda fuera afirmada en su fe en Dios? Porque Dios espera fe de nosotros, hermanos. Dios espera que le creamos a Él. Él no puede obrar en un corazón que tiene dudas. No se puede. No es que Él no puede obrar, Él puede obrar, pero Él quiere que nosotros tengamos fe. ¿Qué tanto creemos de lo que Él dice?
Citamos las palabras, no te dejaré, no te desampararé. Oh Señor, tú dices, no te dejaré, no te desampararé. Pero luego miramos nuestra situación y decimos, pues ¿qué pasó? Dios dice esto, pero ¿qué? Yo no veo a Dios. ¿Se ha olvidado de mí? Escúchenme, si Dios le dijo a Elías, yo te voy a proveer por medio de una viuda, o sea, alguien imposible que te provea, alguien que no te va a dar en realidad mucho, alguien que no tiene, pero yo te voy a proveer por medio de esta mujer. ¿Cómo le iba a hacer Dios? ¿Cómo iba a hacer el milagro Dios de proveerle a este hombre profeta de Dios? Fe. Fe en lo que Dios dijo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros creemos en Dios, pero dudamos de lo que Él puede hacer, Dios no va a trabajar. Otra vez reitero, no es que Dios no puede trabajar, Dios no trabaja en alguien que duda. Es necesario creer. Esta viuda, para ella fue una desgracia haber perdido a su marido, fue un castigo de ella, según la opinión de algunos, porque regularmente las viudas o hicieron algo mal o de alguna manera recibieron una disciplina de parte de Dios, y la gente pensaba así. Pero esta mujer no estaba sola, tenía un hijo. Más difícil todavía la situación. Y ahí es donde Dios muestra acerca de su economía celestial. Porque en la economía de Dios los pobres son ricos y los ricos son pobres. Espero que entienda lo que digo. En la economía de Dios los pobres son ricos y los ricos son pobres. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí o no? Hay de los ricos que buscan las riquezas de este mundo, le escribió Timoteo, le escribió Pablo a Timoteo. Exhorta a los ricos de este mundo que no pongan su confianza en las riquezas. Y están los ricos de este mundo y están los ricos del cielo. Están los pobres de este mundo y están los pobres del cielo. Y esa es la economía de Dios en realidad. Segunda Corintios capítulo 9, versos 9 al 11. Les leo esta porción en donde dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Otra vez, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Algunos de ustedes ya saben lo que estamos leyendo. Hemos experimentado la provisión de Dios, gloria a su nombre. Algunos de nosotros sabemos lo que es tener poco, limitado, es más, a veces hasta nada, pero también sabemos cuando Dios nos ha bendecido bastante. ¿Y qué dice? Aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Pobres en espíritu, pero ricos en lo espiritual. Ricos en el cielo. La economía de Dios. Por eso el Señor dice, yo te voy a proveer. Esta viuda no tiene nada, pero yo te voy a proveer. Y lo lleva a este lugar. Vámonos al versículo 15, en donde escuchamos, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de las vasijas menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Sin marido la viuda, pero con su fe en Dios. Esta mujer, habiendo ella tenido el puño de harina y habiendo tenido el aceite, al haber hecho la torta se da cuenta que luego va y hace otra torta para su hijo del puño de harina y del aceite, y se da cuenta que va y hace otra torta para ella
y se da cuenta que le sobra y todavía tiene ¿para cuánto? Para muchos días. Muchos días. 3 años y medio, porque eso es lo que la sequía duró. Porque dijo, te va a sustentar el Señor, no te va a faltar la harina y el aceite hasta que el Señor haga llover. 3 años y medio. Gloria a Dios. A veces pasamos por una etapa en donde no vemos resultados de nuestro trabajo y se nos va el dinero y se acaba y no podemos ahorrar, pero Dios ahí está bendiciendo y ahí está proveyendo. Y a veces pasa el tiempo y nos damos cuenta, pero Dios ha provisto. No ha habido un solo día en el cual yo no coma. Todos los días he comido, mañana, tarde y noche, y he comido hasta a veces hasta de más. No me ha faltado el agua, no me ha faltado la diversión, no me ha faltado, y todo el tiempo Dios ha sido fiel en proveer. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? 3 años y medio hasta que Dios hizo llover sobre la tierra. Dios nunca deja de ser Dios. Él provee. Y Él provee todas las cosas que sus hijos necesitan. Últimos versos nos dicen: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Traducido literalmente, falleció este hijo. Verso 18: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? La prueba de la fe. Estamos contentos, estamos bendecidos, Dios nos está proveyendo, no nos hace falta, pero luego viene una prueba. Y la prueba es de la fe. Mientras que Dios está proveyendo, pues estamos, gloria a Dios, Dios es bueno, mira cómo el Señor nos provee. Luego viene una cosa así, una situación así, como en el caso mío, lo que ha sucedido, como les digo. ¿Qué sucede? Este hijo de esta viuda enfermó y en poco tiempo se muere. ¿Quién falló ahí? ¿Dios? ¿Dios se olvidó de esta mujer? Es más, la misma viuda piensa que es castigo de Dios. ¿Qué es lo que piensa la viuda? Primero le dice: ¿a qué has venido? ¿Me has venido a recordar mi pasado, mi vida pasada, mis pecados de antes? ¿Dios me está castigando por eso? ¿A eso te envió Dios? Y claro, como les digo, cuando viene la prueba, uno pregunta estas cosas. Porque regularmente eso es lo que pensamos. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Qué hice? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios me trata así? ¿Será que Dios me está castigando por todo eso que hice en el pasado? ¿Cuántos han sentido eso? Lo que hicimos cuando éramos jóvenes, las maldades, las locuras, las prácticas que no debíamos de haber tenido. Casi todos pensamos eso. Y la verdad, sufrimos consecuencias de nuestra vida pasada. Eso que ni qué. Pero otras veces no, otras veces estamos siendo probados y pensamos que por eso están fallando las cosas y por eso me sucede lo que me sucede y Dios me está castigando. Y Dios dice: no. Yo no soy un Dios que te saca tus trapitos al sol, que te dice lo que hiciste en el pasado. Yo te perdono y arrojo tus pecados hasta lo más profundo del mar, donde no me acuerde de ellos. Porque así perdono yo. ¿Así perdonas tú, hermano, hermana? ¿O de vez en cuando sacas uno que otro trapito para recordarle a tus prójimos que en realidad no has perdonado? Tal vez pensamos eso porque sí hemos fallado en el pasado. Yo creo que todos aquí hemos fallado en el pasado. Pero esas cosas Dios no las hace, al contrario. Muchos hombres de Dios oraron que Dios no se acordara de sus pecados. Por ejemplo, el salmista, Salmo 25, versículo 7, escribió: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia,
acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Usted y yo podemos platicar y decir, sí, yo cuando era joven hice cosas bien tontas. No sé cómo estoy vivo. Practiqué, hice cosas que no debía de haber hecho. Y eso lo llevamos en la vida. Y decimos, por esta razón Dios me está castigando. Yo fui malo y Dios me está pagando por todo. No, hermano. No, si Dios te perdonó, hermana, si Dios la perdonó, Dios lo perdonó, Dios la perdonó, y Dios no te va a estar castigando por el perdón que ya te ofreció. No es cruel Dios. Él perdona y olvida. Nosotros no, pero Él sí. No te acuerdes de los pecados de mi juventud. Es una oración. No te acuerdes de lo que yo hice. Ten misericordia de mí por tu bondad, Señor. Un hombre justo, un hombre bueno, que se aparta del mal, que hace el bien, un hombre que ayuda, un hombre que bendice. ¿Cómo le pueden suceder cosas malas? Este hombre se llamaba Job. Si han leído su historia en el libro de Job, él pregunta. Job capítulo 13, versos 23 en adelante. Ahí está orando Job o hablando con Dios. Y le pregunta en el versículo 23, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Porque ustedes recuerdan lo que le pasó a Job. ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió con él? Perdió sus hijos, perdió sus siervos, perdió sus ganados, perdió sus propiedades, perdió su salud, perdió todo. Y él se preguntaba, ¿por qué o cuántas iniquidades y pecados tengo yo? O sea, diciendo, ¿por qué me haces esto, Señor? ¿Cuál de todas las cosas es la causa de las cosas que he hecho por las cuales me está sucediendo esto? Y en ese versículo 23 dice, hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Se fija cómo es el corazón del hombre? Porque sabemos que hemos hecho cosas fuera de lugar, y lo sabemos, y por eso lo traemos a flote, lo traemos afuera. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Ahí está Job, haciendo lo mismo que David. Y si yo les pregunto, ¿has hecho algo malo cuando estabas joven? Todos vamos a responder, sí, hermano. Hice cosas malas cuando éramos jóvenes. Cuando era joven hice aquí y allá y esto y lo otro. Y luego nos damos cuenta que sí, merecíamos que Dios nos castigara. Pero no lo hizo. Tuvo misericordia, gloria a Dios. Y por su gran amor con que nos amó, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Últimos versos 19 dice, Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Y qué tenemos en estos últimos versos? Las preguntas legítimas de cada uno a veces cuando pasamos por la tragedia o el accidente o la situación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O qué hacer? Y no se sorprendan
cuando ustedes se encuentran haciendo estas preguntas, porque son muy naturales. ¿Por qué te llevaste a mi ser querido? ¿Por qué sufrió el accidente? ¿Por qué el divorcio? ¿Por qué el problema? ¿Por qué? Y siempre estamos preguntándole al Señor, ¿por qué? Es muy natural. Pero lo que tenemos que recordar es que para nada pensemos que Dios está enojado y que nos ha dejado de amar cuando nos suceden estas cosas. Elías pregunta, Dios contesta, Elías habla, Dios oye, Elías pide, Dios responde. Eso es lo que debemos de recordar. Cuando estamos en sequía, no estamos en sequía, Dios es nuestra frescura. No todo está perdido. Puede que estemos enfermos, puede que haya escasez, pero en ninguna de estas cosas se olvida Dios de ti, particularmente de ti. Y hazlo personal, porque ese es Dios para ti. Sobre todo, Él suple no tanto tu necesidad física, que lo hace todos los días, nos da salud, a unos más que a otros. No tanto la necesidad material, aunque lo hace a unos más que a otros, pero lo hace. Lo más importante, lo espiritual. Y Él quiere darnos a todos por igual en esto, en lo espiritual, para que podamos tener salud de corazón, salud del alma y poder caminar confiados en Él. Que esto nos enseña a nosotros a recordar cómo nos ha tratado Dios, para que nosotros también hagamos lo mismo. ¿Qué les parece? ¿Estamos listos para que Dios nos use? ¿Estamos listos para que Dios nos hable de esta manera? Ojalá que pongamos nuestra mente y nuestro corazón dispuestas a que en este momento Dios comience a trabajar en este corazón, que Dios comience a obrar en este corazón necesitado. Vamos a orar juntos. Si alguna cosa de lo que compartimos te habló a tu vida, tú sabes qué tienes que hacer. Primeramente, dale gracias a Dios porque Él no te ha tomado del cuello y te ha dicho, pero ¿por qué estás haciendo? No, Él te habla con amor. Él te habla con amor y espera que cambie tu manera de responder y Dios va a trabajar en ti. Acuérdate lo que leímos. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. Encomienda a Él tus caminos y Él hará. Confía en Él y Él hará. Dios Padre, te doy gloria y te doy alabanza, Señor, en esta noche porque nos has enseñado. Esta noche nos has expuesto tu palabra en este libro, una historia que ha viajado por muchas partes del mundo, una historia de esta mujer viuda que en realidad nos ha enseñado a nosotros en esta noche. A que confiemos en ti en los momentos más difíciles y que aunque tengamos poco, estemos dispuestos a dar y a bendecir. Señor, te doy gracias porque es tu Espíritu el que nos quiere recordar estas cosas. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y decir gracias porque yo necesitaba escuchar. Me has bendecido tanto, me has dado tanto, yo quejándome y yo pensando que tengo muy poco, pero me has bendecido mucho. Y yo quiero ser de servicio para tu gloria, para tu reino. Te alabo, Señor, te bendigo. Y en esta noche, Padre, te pido que tu Espíritu trabaje en nuestro corazón y podamos practicar en esta vida lo que aprendemos de tu palabra. Alabado seas, bendito seas, en el nombre de Jesús.